Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Este es el segundo episodio de Factor Cine de esta sexta temporada y en esta nueva colaboración con nuestros amigos de Ciencia Comedy les voy a presentar a los mismos invitados del programa anterior. La primera que va a aparecer en pantalla es mi querida amiga Paola Carrasco de Ciencia Comedy. ¿Cómo estás, Paola? Hola Carlos, hola amigos de Factor Cine y Ciencia Comedy. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Espero que hayan tenido una Bien. buena semana y espero Bienvenida, que Paola, tengamos un buen muchas programa. gracias por estar acá. Y también mi querido y apreciado amigo José Luis Carrasco, que está con Ahí nosotros sí. el día de hoy. Hola Carlos, hola Paola, ¿cómo están? Gusto saludarlos, de estar nuevamente aquí en tu programa y también saludar en la virtualidad a todos y todas los cinéfilos y cinéfilas que te siguen fielmente hace tantos años. Así que, como siempre, un agrado estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Paola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Así que aquí, muy expectante con el programa de hoy día, amigo Carlos, muy expectante. Realmente películas que muy Excelente, me interesantes. parece genial porque hemos preparado un gran programa para todos ustedes, queridos amigos. Ya se están conectando muchos de nuestros televidentes habituales. Mi amigo Celso Busto está ya aquí comentando un yubi para nosotros con harto ánimo y yo sé que a mi amigo le encanta el factor cine y siempre está comentando, a veces en vivo y a veces la transmisión posterior que queda ahí en nuestras redes sociales. Bueno, como todos los viernes, les voy a pedir que puedan compartir esta transmisión en su página de Facebook para que podamos llegar a más personas y podamos tener un poquito más de reproducciones como la vez pasada. Ya estamos sobre las 300 reproducciones en el programa anterior. Eso ha sido gracias a todos ustedes y obviamente también a mis queridos invitados del día de hoy y que van a ser ya eh, parte constante de nuestro programa, ya que cada 15 días nos vamos a reunir con Factor Cine y Ciencia Comedy para comentar lo mejor del cine y también de todos los ámbitos del conocimiento están asociados a las películas que vamos a tratar. Y esta semana, este viernes 12 de febrero, cuando ya afortunadamente estamos sin cuarentena en nuestras comunas, vamos No, a hablar de casi, dos grandes, Saldré al grandes patio, películas. saldré al patio. ¿Cómo, Paola, no te escuché lo que dijiste? no, casi, falta Lota, así que Lota, estamos efectivamente. esperando el lunes, para el lunes. Lota empieza el lunes, pero ya por lo menos son 2 días más de Algo es espera. algo. Así es. Las dos películas que vamos a comentar el día de hoy son Matrix o The Matrix o La Matrix. Esta gran saga de los ex hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, protagonizada por el gran Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y también Lawrence Fishburne, y otro gran clásico de los años 90 llamado The Truman Show con Jim Carrey a la cabeza. Esto obviamente asociado a todos los ámbitos del conocimiento con los que nuestros amigos de Ciencia Comedy vamos a comentar el día de hoy. Pero antes, como es ya tradición en nuestro programa, vamos a hacer un pequeño repaso a las noticias cinéfilas que han sucedido en estos días. Celso nos dice, excelente esta unión entre ciencia y cine. Así es, amigo Celso, esa era la idea, tratar de que no solamente nos centráramos en el séptimo arte, sino que también todo el espectro que genera el cine, hay películas que nos dejan pensando y nos deja viendo más allá de lo que está plasmado en la pantalla, y eso es lo que nosotros tratamos con esta excelente unión que hemos realizado con Ciencia Comedy para comentar todos los viernes cada 15 días. Mi primo Cristian Sepúlveda, un abrazo para ti, primo, que también está conectado el día de hoy. Bueno, las noticias, como ya es recurrente en el Factor Cine, comienzan con un fallecimiento lamentable de uno de los grandes actores de Hollywood y que nos ha dejado lamentablemente este 5 de febrero, el gran Christopher Plummer, que falleció ya a los más de 90 años, 91 años tenía Christopher Plummer, conocido principalmente por uno de los grandes clásicos del séptimo arte, que es La novicia rebelde o The Sound of the Music. No sé si han visto esta película, amigos, la han disfrutado.
está ya... La novicia rebelde. La novicia rebelde, que era parte de las tardes de cine, no sé si se acuerdan, cuando éramos más chicos y lo daban ahí en la televisión abierta, cuando todavía las pantallas no se inundaban de reality y de novelas. Cuando no existía control remoto había que levantarse a... Claro, había que pararse a... Por eso tenían tanto rating los programas, nadie quería ir a cambiar el canal. Sobre todo de noche, cuando ya estás acostado, te quedabas con el canal que estaba prendido. Ninguna posibilidad, ninguna. En todo caso, en ese tiempo habían 2 canales acá nomás, pues Canal 4 y Canal 5, ¿no? Que ahora son Canal 13 y TVN. Y era lo que podíamos ver cuando éramos chicos. Ahora la cantidad de alternativas que hay con el cable, con los streaming. Facebook Live. Exactamente. Y Facebook Live lo que nos está llevando a sus pantallas todos los viernes. Así que, amigos, compartan el programa del día de hoy para que podamos llegar a más espectadores. Bueno, Christopher Plummer es un actor canadiense que nació en diciembre del año 29, pasó por un montón de géneros en cuanto a toda su filmografía, hizo grandes clásicos. Por ejemplo, ya nombramos The Sound of the Music, que debe ser la película emblemática de Christopher Plummer junto a Julie Andrews, que sobre todo recordado por sus canciones, por su música, es un clásico de Disney. Si ustedes tienen la plataforma Disney Plus, pueden disfrutar de esta película en esta plataforma. También ha hecho películas como Waterloo, donde aparece también ahí Napoleón Bonaparte, El regreso de la Pantera Rosa de Blake Edwards, ahí con el gran Peter Sellers, Jesús de Nazaret, de esta película que dan todos los años ahí en lo que es Semana Santa. Y últimamente se ha visto también en otras películas, por ejemplo, La chica del dragón tatuado, Knives Out, una de las grandes películas de los últimos tiempos, Beginning junto a Ewan McGregor, una de sus mejores interpretaciones, también y puso la voz al villano de la película Up, esta película de los estudios Pixar. Y entre muchas otras, una de mis favoritas sí es Somewhere in Time, o que Pídele al tiempo que vuelva. No sé si han visto este clásico de Christopher Reeve, donde por amor regresa en el tiempo para encontrarse con su amada. No. Una gran película, ya que se acerca el 14 ya que nos acercamos, sí. Así es, el día domingo ya está el día de San Valentín, el 14 de febrero, y esta es una gran recomendación que hace Factor Cine para todos los enamorados, para todos los cinéfilos enamorados, de ver una película que no cae en los mismos clichés del cine romántico, sino que tiene otras aristas que lo hacen un gran clásico de este género. Mi madre se acaba de conectar, un beso para ti, mamá, que siempre está también viendo el Factor Cine. Celso dice, o se te quebraba la perilla y usabas el alicate para cambiar la tele. Sí, bueno, ese es un clásico, realmente un clásico de cambiar la tele ahí con el alicate. Y de hecho éramos a los chicos los que nos enviaban a cambiarla, pues los papás ahí nos mandaban acá, hay que hacer. Efectivamente, bueno, es que los cabros chicos para los mandados no va a ser bien. Exacto. Así que este programa está dedicado al gran Christopher Plummer, que falleció lamentablemente hace algunos días. La segunda noticia cinéfila que vamos a tener el día de hoy tiene que ver con la temporada de premios. Hay una tremenda noticia porque una película chilena otra vez está dentro de las preseleccionadas en la lista corta de los Oscar para mejor película extranjera, y es El agente Topo. Una película que lamentablemente por el tema de la pandemia nunca se pudo estrenar en cines, se dio a través de plataformas. Por ejemplo, Cinemark tenía una plataforma en línea para poder arrendar películas y verla en la casa. Netflix compró los derechos de esta película y el 19 de febrero, o sea, la próxima semana, vamos a tener El agente Topo para los que tienen Netflix y la puedan disfrutar en sus casas, antes de que se realice ya la selección final para los Oscars 2021, que se llevarán a cabo en abril. Generalmente eran en febrero los premios, pero por todo este tema se dice que esta vez se va a realizar de forma presencial. Así que ahí veremos qué sucede, siempre y cuando la contingencia nos permita disfrutar de este gran evento cinéfilo que se hace en Hollywood todos los años. ¿Les gustan los Oscars, amigos? Es un programa que les es atractivo, ¿lo han visto alguna vez?
tienen alguna rutina cuando se dan los nominados, o cuando algún chileno está nominado. No, eso no ocurre muy frecuentemente, pero en general es prácticamente un partido de la selección, pues, o sea, están todos pendientes ahí de lo que sucede con los chilenos cuando ingresan a alguna nominación. Lo que pasó, por ejemplo, con Una Mujer Fantástica hace un par de años, lo que sucedió con Historia de un Oso, este cortometraje también... No. Que no también estuvo nominada, pero no ganó. Esa película sí iba a ganar el Oscar. Sí, pero no lo logró. Finalmente fue Una Mujer Fantástica, la primera película chilena en ganar un Oscar a mejor película extranjera. Mi padre también se conectó. Un abrazo y un beso para ti, papá. Antes de comenzar el programa del día de hoy, el tema del día de hoy, nos quedamos con lo mejor de los nominados a los Globos de Oro, que en esta fecha generalmente ya estaban presentados estos premios. Los premios de los Globos de Oro siempre son una antesala a la premiación de los Oscars. Esto da más o menos una tendencia de lo que va a suceder en las premiaciones. Y este año cambiaron bastante las normas en cuanto a los nominados, y las plataformas de streaming son las que están peleando los premios. Generalmente eran requisito haber estado tener un paso por los cines. Había una norma por semanas. No era llegar y estrenar una película que estuviera una semana, sino que tenía que estar, creo que 2 o 3 semanas al menos para poder ser nominada a un premio. Esta vez cambió por el tema de la contingencia, y las plataformas de streaming son las que están en estos momentos peleando. Mi primo Andrés, un abrazo para ti, primo, también está conectado. A mejor película están nominadas en estos momentos los Globos de Oro 2021, The Father, o El Padre, una película de Anthony Hopkins que no hemos tenido la oportunidad de ver aún acá. Mank, esta película de David Fincher que se estrenó hace un par de semanas en Netflix, protagonizada por Gary Oldman. Nomadland, que tuve la oportunidad de verla hace unos días con Frances McDormand, una gran película que podría dar la sorpresa en esta premiación. Promising Young Woman, una película que tampoco la he tenido la oportunidad de ver aún, así que ahí estamos a expectativa de que se estrenen en alguna plataforma para poder disfrutarla. Y El Juicio de los 7 de Chicago, una película de, como lo dice, de tribunales, que les gusta harto a los norteamericanos. Acá no somos muy fanáticos de este estilo, pero es una muy buena película que también está en Netflix. Dentro de lo que podemos mencionar, claro, hay otras categorías, está mejor película, comedia o musical, mejor director, mejor actriz, mejor actor, pero no vamos a entrar en esos detalles, sino que la lista está en internet, la pueden disfrutar ahí. Si tienen alguna duda, podemos comentarla durante el programa. Así que esas son las noticias de esta semana. Ahora vamos de lleno al tema del día de hoy, que como ya les adelanté al principio del programa, vamos a tener 2 películas con las cuales desenvolvernos en varios temas durante el programa, que son la saga de Matrix, principalmente la primera película, y algunas aristas de las otras partes, que en este momento son 3 películas de Matrix, y una que está ya en preparación, que debería estrenarse durante este año o durante el 2022. Todavía no hay una fecha exacta de estreno, pero lo vamos a tener ya cuando esté ya confirmado. Lo vamos a mencionar acá en el Factor Cine. The Matrix, una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Vino a reinventar un género que venía un poquito desgastado. La ciencia ficción en el cine ha tenido íconos bastante particulares. Por ejemplo, una de las películas más importantes del género es 2001, Odisea en el espacio, que fue comentada en el programa anterior, esto en los años 60. Luego, en los años 70, George Lucas con Star Wars también reinventó lo que eran películas de matiné, que estaban asociadas, por ejemplo, a seriales antiguos como Buck Rogers del siglo XXI, y que logró una saga absolutamente multimillonaria y que hasta el día de hoy sigue rentando para todas las plataformas que exhiben estas películas. Star Wars se transformó en una franquicia tremenda. Pero en los años 80, los expertos nos dicen que se estrenó la mejor película en la historia del cine de ciencia ficción, que es Blade Runner, esta película de Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford.
No sé si la han visto ustedes, amigos, Blade Runner, que habla de los replicantes, y es una película que tiene a Vangelis como banda sonora, una de las mejores bandas sonoras en la historia del séptimo arte. Luego de esto, nos saltamos ya a los años 90 y con The Matrix cambió absolutamente todo en cuanto a efectos especiales, en cuanto a la temática que tocaba, porque ya estamos hablando de temas religiosos, estamos tocando temas filosóficos, éticos y entre otros que también vamos a mencionar el día de hoy y que va a ser bastante discusión, y yo creo que en la casa ustedes, amigos, también nos va a dar un espacio para la discusión en cuanto a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Amigos, Paola, José Luis, ¿qué podemos decir hablando de las películas? Después vamos a entrar ya en detalle de los otros aspectos del conocimiento. Sí. ¿Qué les pareció el estreno del año 1999 de esta gran película de los ex hermanos Wachowski, de las hermanas Wachowski a esta altura? ¿Qué les pareció esta película, amigos? Yo concuerdo contigo, Carlos, en que efectivamente Matrix, bueno, no sé tanto la segunda y la tercera, pero la primera fue sin duda una película que marcó tendencia no solamente en la ciencia ficción, sino que, como tú planteas, hay aspectos filosóficos detrás, aspectos que tienen que ver un poco con el rol que va a tener la inteligencia artificial, y también en cómo finalmente vamos pensando que forjamos o no nuestro destino en base a ciertas decisiones que vamos tomando, y son algunas de las cosas que vamos a conversar hoy día. Lo mismo con Truman Show, que me parece una película notable con todos los dilemas éticos que plantea y que también vamos a tratar de ir viendo hoy día a lo largo del programa, y también con la opinión de quienes nos siguen a través de las redes sociales, pero me parecen películas imprescindibles y que los dilemas que plantean están muy presentes hoy día, a pesar de que han pasado tantos años, siguen ahí muy patentes. Así es, marcó una época Matrix y se ha transformado en un gran clásico del género. Paola, ¿qué podemos decir de Matrix? Bueno, primero te voy a decir cuál es mi favorita. Yo me quedo obviamente con Truman Show. No sé si alguien concuerda conmigo, pero le encuentro que tiene una profundidad un poco mayor que la de Matrix. Matrix tiene mucho de donde podemos trabajar ciencia. O sea, como dice José, ahí hay un montón de teorías, de mucho de verdad, algo de ficticio. De hecho, igual vamos a hablar algo de lo que aparecen ahí. ¿Cuánto es o cuánto se ha comprobado ahora? Porque en la época que fue creada, obviamente, ha avanzado un poco la ciencia y hay métodos para poder observar aquellos fenómenos que aparecen ahí como reales, pero vamos a ver hoy día a ver si son tan o no reales como aparecen en la película. Y lo mismo con Truman Show, más que efectos especiales, hay que adentrarse un poco más a la lógica de cómo actúa nuestro cerebro frente a las condiciones del ambiente. Yo creo que ahí vamos a entrar un poquito a ver ese tema de cómo respondemos a esta rutina diaria, que ya en cuarentena ya yo creo que varios se van a sentir identificados con esa rutina diaria, pero vamos a ver cerebralmente cómo funciona. Así que espero que tengan varias preguntas para poder obviamente también hacer más amigable el programa de hoy. Así es, pues los amigos hoy están un poco dormidos en las casas. Generalmente tenemos hartos comentarios durante el programa, tenemos varias visualizaciones, pero hay pocos que han comentado el día de hoy. He hecho de menos a varios amigos que están siempre pendientes del Factor Cine. Y a los que se están conectando en estos momentos, bueno, les voy a pedir lo de siempre, que puedan compartir esta transmisión, este streaming en su página de Facebook para que podamos llegar a más espectadores el día de hoy. Bueno, primero, como ya les dije, vamos a comenzar con Matrix, con The Matrix, esta película que se transformó en trilogía y actualmente ya está en preparación una cuarta película con Keanu Reeves, con Carrie-Anne Moss, con Lawrence Fishburne como protagonista y con las hermanas Wachowski detrás de las cámaras. Una película que era una gran apuesta en su momento, en el año que se estrenó, ya que los hermanos Wachowski solamente tenían una película estrenada antes de Matrix, que fue Bound,
una película de suspenso, un thriller de crimen que se acercaba un poco a la estética que después utilizaron, pero después ya con The Matrix lograron tener un dominio absoluto de la pantalla con efectos especiales que en ese momento, en el año 90, imagínense, a fines de los años 90, solamente habíamos visto en algunas películas, como por ejemplo algunas revolucionarias como Terminator 2, que empezó a ocupar el CGI, que es uno de los efectos digitales que actualmente prácticamente todas las películas utilizan este recurso, aunque sea en algunos pequeños detalles, hasta las películas más pequeñas utilizan este recurso para retocar a veces al protagonista, para retocar algunos escenarios. Ya no es solamente un recurso que utilizan las grandes producciones. La otra película que en los años 90 sorprendió con sus efectos especiales fue Jurassic Park, el año 93, que fue una revolución absoluta de Steven Spielberg, que nos mostró un mundo tremendo. El llevar a los dinosaurios a la vida a través del cine fue un espectáculo único en ese momento. Anteriormente las películas de dinosaurios que mostraban en monstruos eran hechas en stop motion, esta técnica que se filmaba cuadro a cuadro, que en estos momentos nosotros la vemos y pasa a ser algo pintoresco, no es algo muy atractivo para las nuevas generaciones, pero para esos momentos eran una revolución en el séptimo arte. Bueno, Matrix llegó para mostrarnos cómo se podía combinar la ciencia ficción con estas discusiones filosóficas, religiosas y éticas, por decirlo de alguna manera. Los protagonistas tenían varios simbolismos. Por ejemplo, cuando empieza la película y muestran al personaje Thomas Anderson, que luego se iba a transformar en Neo, en el elegido, empieza a tener algunas pistas. Él era un hacker que trabajaba también en una oficina, y en el momento en que descubre que lo están buscando, se encuentra con, no sé si se recuerdan, sigue el conejo blanco. Esto se ha mostrado sí. en distintos textos, en distintas películas, e incluso hasta en la música. White Rabbit es una canción también de los años 60, 70, por ahí, no sé si recuerdan esta canción. En Pink Floyd creo que aparece en uno de los discos. En muchas películas, en muchos textos y en la música se ha discutido sobre el mito del conejo blanco, sí, el conejo blanco. Y esto también podemos relacionarnos si nos vamos al cine con Alicia en el País de las Maravillas, que fue justamente Alicia que sigue el conejo blanco para llegar a este otro mundo. Y en este caso... A la realidad. Claro, efectivamente. Y en este caso, el conejo blanco le presenta a Trinity, que en ese momento era una hacker, según Thomas Anderson, el personaje de Keanu Reeves, y Trinity interpretada por Carrie-Anne Moss, que es una actriz que no era muy conocida en ese momento, que había actuado en algunas películas y principalmente en una serie que daban en el Mega en los años 90 y se llamaba Models Inc. Tenía un pequeño papel y yo la recordaba de ese momento. Yo creo que muy pocos vieron esa serie porque realmente la daban muy tarde y además no era muy entretenida, para ser exacto, pero sí mostraba la belleza de Carrie-Anne Moss, y los hermanos Wachowski la utilizaron de forma perfecta. Yo creo que todos los actores que participaron en Matrix fueron elegidos con pinzas. De hecho, como lo conversamos anteriormente con Paola, ella recordó a Will Smith. Will Smith era el elegido para poder ser el elegido, para la redundancia. Era quien querían los productores para poder interpretar a Neo, a Thomas Anderson. En este caso, Will Smith tomó una mala decisión, pero era entendible en ese momento, ya que él, luego del éxito que tuvo Men in Black o Hombres de Negro junto a Barry Sonnenfeld, lo llama para protagonizar una nueva película de este director que era Wild Wild West, que también se estrena en el año 99 y que fue un fracaso absoluto. Yo creo que se debe arrepentir hasta el día de hoy de no haber elegido... No haber tomado la pastilla. Exactamente. Y en este caso, la pastilla que elige, luego de conocer a Morpheus o Morfeo, este filósofo... La pinta de Morfeo, la pinta. La corbata no le aplica mucho. Bueno, pero eran los 90 también, pues hay que entender que eran otros tiempos. Y
le hace tomar una de las decisiones más cruciales en su vida. ¿Cuál pastilla? La roja o la azul. Pero fíjate que antes de eso, él piensa que estaba soñando, no sabía si soñaba o no. ¿Te acuerdas que él tenía como esa sensación de que había soñado algunas de las escenas que estaban, o de las etapas que aparecían? Pero cuando ve el conejo blanco, o sea, si yo fuese él, obviamente empezaría a dudar si es real o no era mentira, porque él despertaba finalmente en la cama después de que lo habían llevado, de hecho, desde la oficina, cuando quiso pasar por la ventana, y finalmente lo llevaron los agentes. Después le aparece en su cama, por lo tanto, ¿cómo podría haber sabido si era real o no? Si había sido un sueño o no había sido un sueño. Entonces, igual es interesante. Es como creer en algo, pero no sabiendo si era algo que había soñado o era algo real. Lo que pasa es Es que una buena discusión. podemos vincularlo un poco con esto que se conoce como, en ambas películas, con algo que se conoce como, con dos conceptos. Primero, un mundo distópico, que es un mundo que es contrario a la utopía. Es un mundo que en ningún caso sería agradable para el ser humano, y que se refleja, por ejemplo, en algunos libros como 1984 de Orson Welles, o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es un mundo donde, por ejemplo, se queman los libros y persiguen a la gente que lee. Pero además, mis queridos amigos y seguidores de las redes sociales, yo creo que ambas películas de algún modo reflejan de manera notable una de las tantas cosas que escribió Platón en la época de la Grecia clásica, que se llama el mito de la caverna, y que está muy bien reflejado, como bien dicen ustedes, cuando Morfeo intenta tomarse la pastilla. ¿Y en qué consiste? Básicamente, en este libro Platón, este relato Platón lo explica en el libro La República, y plantea que hay una serie de personas que están encadenadas en una cueva, y lo único que han visto durante toda su vida son imágenes que proyecta una hoguera, y detrás de esa hoguera hay personas que están haciendo distintas figuras que proyectan marionetas, que son finalmente las que se proyectan en la vista de las personas. Y para estas personas ese es su mundo. Entonces, de algún modo, uno de los prisioneros logra escapar de la caverna y al principio no puede ver. No sé si se acuerdan de una parte de Matrix cuando Neo dice que nunca lo ve en los ojos, que no puede ver, y Morfeo dice, es que nunca has visto. Esto pasa también un poco, yo creo que sale de acá, los hermanos Wachowski Creo que tú tienes problemas con la conexión de Luis. Sí. Se quedaste congelado en algún minuto, la última parte, si la puedes repetir, por favor. Claro, muéstrame en algún momento cuando... ¿Ahí sí me escuchan? Sí, perfecto. En algún momento cuando sale el prisionero de la caverna, descubre que este mundo en realidad habían sido engañados durante todo este tiempo, porque no estaban viendo la verdadera realidad, sino que estaban viendo una realidad difusa. Él siente la necesidad de volver a la caverna a recuperar a los otros prisioneros que estaban ahí viviendo una realidad que no era verdadera. Y aquí viene lo paradójico. Las personas no quieren salir de ahí, lo tachan de loco y finalmente se quedan ahí. ¿Ven? Entonces yo creo que este mito está representado fielmente, sobre todo en Matrix. No sé qué les parece. Hay una escena en Matrix del personaje Joe Pantoliano, sobre todo, que en algún minuto duda ya de vivir en esta realidad. Para él es muy duro, porque en realidad la realidad que muestra Matrix es muy dura. Un mundo distópico, como tú lo mencionas, un mundo donde no hay comodidades, no tienes ni siquiera un plato de comida que puedas disfrutar de forma... O sea, de hecho, los humanos son cultivados, porque las máquinas hacen que las máquinas alimentan todos sus sistemas de la electricidad que provocan los cuerpos humanos. Entonces, por eso generan todo este mundo virtual para que los humanos puedan estar ahí tranquilos y viviendo un mundo que... Exactamente, que vivan ahí en una realidad disfrazada. Claro. En una mentira en el fondo. Y ahí esa escena de Joe Pantoliano hablando con el tremendo personaje que hace Hugo Weaving, este actor australiano que interpreta ahí al villano, al Mr. Smith, al señor Smith. Bueno. Tremendo. Traiciona a sus amigos,
para poder volver a esta irrealidad. Y a la caverna, quiere volver a la caverna. Justamente. Sabiendo que no es real, porque él dice cuando te ese trozo de carne, y dice, yo sé que esto no es real, yo sé que esta carne no existe, yo sé que... Pero la sensación de tener ese incentivo de poder oler todas las cosas que tenía, la comodidad en la que estaba, porque como tú dices, este mundo real, ¿cierto? Fuera de la Matrix era súper... O sea, sin ninguna comodidad, sin nada que a él obviamente le hiciera sentir bien. Por lo tanto, sabiendo que no era real, que lo otro no existía, prefería volver a esa irrealidad. Exactamente. O sea, las comodidades podían más que esa incomodidad sabiendo que era lo real. Entonces ahí es un súper dilema. En el fondo ahí te plantea también una interrogante, y también que se demuestran en algunos textos, y también lo podemos ver de manifiesto en algunos diálogos de varias películas, en cuanto a que las personas son felices dentro de su ignorancia. Y mientras más no voy a hablar de inteligencia, pero mientras más conocimiento adquiere el ser humano, más infeliz es. ¿Eso será verdad? ¿Estamos hablando de algo cierto o solamente parte de la ciencia ficción? Mi amiga Jessica Carrasco nos está saludando, también una gran fanática del Factor Cine. Bueno, ¿Qué interrogante, estimados amigos? En algunos de los videos de Ciencia Comedy planteamos también un poco de cómo vamos construyendo nuestras creencias, que finalmente nos hacen crear nuestra propia caverna. Y ahí, como dice Paola, cada uno verá hasta dónde quiere desencadenarse, ¿no? Para encontrar ir conociendo algunos aspectos que estamos de acuerdo en que es muy difícil que quizás podamos descubrir cuál es la verdadera realidad, principalmente por las carencias de nuestro propio método de percepción, que son nuestros sentidos, que van a percibir las cosas dependiendo de nuestro sistema de creencias principalmente. Entonces algunos científicos plantean que los propios instrumentos de medición tienen como problema que están construidos por personas que tienen carencias cuando están percibiendo una realidad de su propio mundo de creencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy interesante el debate que se plantea en la película, y que, claro, en Truman Show, esta realidad que incluso yo creo que Truman Show toma conciencia de que también toma conciencia de que algo no cuadra, y después, bueno, aparece este famoso... Pero ya vamos a hablar de Truman Show, no nos adelantamos. Sí, José, no te adelantes. Conversando un poquito de esa parte, yo creo que aquí hay, más allá de explicar un poco la película, porque yo creo que varios ya la han visto, que cada uno tiene que ver cuáles son sus propias cadenas, porque muchas veces estas personas que eligieron quedarse ahí, que tildaban de loco a este otro que pudo salir y volvió, ¿cierto? Para decirle, oye, esta no es la realidad, hay otra realidad. En el mito de la caverna estoy hablando, que es de Matrix. ¿Cuáles son nuestras cadenas que no nos permiten o no queremos ir a esa realidad? O sea, el consumismo de ahora, mejor las regalías que podemos tener, preferimos esas cosas, el vivir atados a muchas cosas en realidad. Nos cuesta soltar, los humanos nos cuesta mucho soltar, porque creemos que soltar significa perder, pero en realidad el soltar a veces significa crecimiento. Pero ese crecimiento también viene asociado un poco con, a lo mejor, pasar algunas penas, a lo mejor pasar algunas frustraciones, pero finalmente te va a llevar a un estado mucho más placentero. Por lo tanto, cada uno tiene que ver cuáles son sus propias cadenas que no le permiten salir de esta caverna, ¿cierto? Y vivir una vida un poco más, no digamos más feliz ni nada, la felicidad también es una utopía, pero obviamente mucho más consciente de nosotros mismos. En general, uno de los principios básicos del ser humano es buscar la felicidad. Y en este caso, en estas pequeñas cosas, probablemente por un individualismo del ser humano, se provocan estas necesidades hedonistas, por decirlo de alguna forma. Exacto. No sé qué opinan. Nos están saludando otros amigos también en este chat que tenemos con Factor Cine. Rodrigo Monosalva, que ya lo estábamos echando de menos, nos dice: es como cuando el Demoledor, en el Demoledor, cuando Sly, o Sylvester Stallone en este caso, come hamburguesa y la encuentra genial, pero es de rata.
pero en realidad eso es parte de la realidad. O sea, en ese futuro, en el Demoledor, que es una tremenda película, o sea, esta película ha envejecido tremendamente bien porque nos ha mostrado cosas que se fueron cumpliendo en ese futuro que imaginaron en el año 93 cuando se estrenó esta película. Así que aquí yo encuentro de que una de las películas de ciencia ficción más infravalorada de la historia, solamente porque Sylvester Stallone no es un actor considerado como alguien de carácter, pero ha hecho grandes clásicos. De hecho, Rocky lo confirma en este caso. Mi amigo Carlos Mediapán se conectó también. Un abrazo, amigo, gracias por estar con el Factor Cine junto a Ciencia Comedy el día de hoy. Sí, eso yo también creo que pasa un poco, Carlos y Paola, por algo que tiene que ver un poco, si lo queremos, como un tema que encuentro que también es relevante en la trama de la película, que nos habla acerca del determinismo o el libre albedrío. Y eso lo ejemplifico en estas imágenes que ven ahí. Por ejemplo, cuando creo que en Matrix 2, Carlos, ¿cierto? Aparece el arquitecto, el gran arquitecto de la Matrix. Así es. En Matrix Recargado aparece por primera vez mencionado el arquitecto y nos muestra ahí una escena tremenda que tiene Neo con este individuo, que aquí podemos también relacionar con algunas creencias y ciertos sectores de la sociedad donde el arquitecto es muy determinante en ciertos aspectos. No sé, ¿qué opinas de esto, José Luis? Es que ahí lo que encuentro notable de la película es que, claro, en algún momento Neo va pasando por distintas situaciones. Por ejemplo, cuando decide tomar la pastilla, después cuando conoce al oráculo, o también en la imagen cuando, no me recuerdo el nombre de esta gente que finalmente traiciona a Morfeo. Entonces, claro, ahí supuestamente hubo libre albedrío, pero también podríamos pensar que todo está predefinido por el gran arquitecto. Entonces yo creo que la película nos plantea, y también volviendo al tema, que este es un tema clave en los debates científicos, si es que efectivamente está todo determinado o existe el libre albedrío. Yo creo que la película lo deja de manifiesto sin dar una respuesta tampoco muy clara, porque creo que no era el objetivo de la película, pero hay cosas que dentro de la misma película dejan de manifiesto esa contradicción. Por ejemplo, cuando Neo va a ver el oráculo le dice que no es el elegido, pero después Neo igualmente tiene ciertos poderes y va siguiendo un poco su camino. A mí me parece maravilloso esta discusión que se da, sobre todo con este tema, porque, como tú lo dices, la película no lo muestra de forma explícita, no te lo entrega de esa forma, sino que te da te deja pensando para después tener alguna discusión. Cuando se conversa, generalmente post película, cuando tú ya terminas de ver, a veces te vas a tomar un café con algún amigo y comentas de qué te pareció la película y que The Matrix, que es una película de ciencia ficción, que supuestamente es una película de entretención, te entrega este tipo de cuestionamiento. Para mí es fantástico, porque de hecho nos hace, primero, cuestionarnos nuestras propias creencias. Segundo, nos cuestiona también el hecho de que lo que vivimos día a día se trata de lo que es cierto o no. Y el tema religioso, en este caso con el libre albedrío, te lo muestra sobre todo en ciertas religiones como algo que te permite tomar tus propias decisiones, pero a la vez existe un ser superior que te puede llegar a castigar por tomar estas decisiones. O sea, ¿existe un verdadero libre albedrío? ¿O llanamente eso también es parte de la Matrix, amigo JL? Bueno, de hecho ahí, este tema, amigo Carlos, Paola y estimados cinéfilos y cinéfilas de la red, es un tema que ha estado bastante presente, como les decía, en la ciencia, y de hecho cuando comenzó toda la revolución científica con Newton, Copérnico, Kepler, entre otros, de algún modo se pensaba que el determinismo o esta forma de predecir los sucesos que pasaban, principalmente en ese tiempo en el sistema solar, también se podían aplicar a los seres humanos. Entonces se llegó a pensar durante mucho tiempo que incluso se podía predecir lo que yo les estoy diciendo ahora, iba a ser posible, ya en una cosa muy, muy extrema. Algo que Laplace denominaba como un demonio que tuviera tal poder de predecir el comportamiento de las personas. Sin embargo,
cuando comienza todos los descubrimientos de la mecánica cuántica, realmente fue una revolución, casi como la pastilla que tomó Neo, porque los científicos se dieron cuenta que en realidad lo que imperaba era en las partículas atómicas, era el azar, era la incertidumbre, y eso los desconcertó, pero por muchos años, al extremo, mis queridos, que uno de los padres de la mecánica cuántica, conocido como Ernest, espero pronunciarlo bien, Schrödinger, hizo un experimento mental. Perfecto. Creó un experimento mental para contradecir lo que él mismo había descubierto, porque encontraba que era absurdo. Y de hecho este experimento mental también se nombra en uno de los capítulos de Dark. No sé si se acuerdan del gato de Schrödinger, cuando el tipo explica un poco cómo se crean estos mundos. Entonces, lo que hace ahí él es pensar qué pasaría si metiéramos un gato dentro de una caja y con un átomo de uranio y un contador Geiger que finalmente haga que el átomo en algún momento se desintegre. Según las propiedades de la mecánica cuántica, el gato podría estar vivo o muerto al mismo tiempo, que es una de las propiedades que tienen estas partículas. Y la pregunta que se hacía es, ¿cómo sabríamos si el gato está vivo o muerto? Solamente cuando alguien abra la caja. Ahí podremos ver cuál de los dos, cuál fue el estado cuántico que finalmente colapsó. Y si eso lo vinculamos con el gran arquitecto de Matrix, después otro científico llamado de apellido Wigner tomó este experimento y planteó, bueno, ok, el tipo que abre la caja mira y ve que el gato está vivo o muerto. Pero ¿quién sabe si el tipo que abrió la caja está vivo o muerto? Entonces ahí él le plantea este experimento como los amigos de Wigner, y solamente él plantea que la conciencia es parte inextricable de la realidad que nosotros construimos. No se puede separar la conciencia de la realidad que tú quieres construir. Entonces, en esta suma de miradas, finalmente quien determina que estés vivo o muerto es una conciencia que te está mirando. Y finalmente comienza una cadena infinita hasta llegar a una conciencia etérea que lo mira a todos y dice, ok, el gato está vivo o el gato está muerto. Eso yo creo que está muy vinculado con el arquitecto de Matrix. Espero no haberlo logrado. No, interesante lo que está planteando José Luis. Paola. Carlos, ¿no? Recordando un poco que Jorge, uno de tus seguidores, nos recuerda un poco Jorge, la caverna de Platón, que le hablamos delante un ratito atrás, que fue una de las cosas, los primeros que habló José, que hablaba de este mito de la caverna. Así que es súper interesante. Veamos lo que plantea nuestro amigo Jorge Roa, y envío un abrazo, querido amigo. Dice, hola a todos, solo una cosita, si me permiten. Tanto Matrix como The Truman Show están basados en gran medida en la alegoría de la caverna contenida en el libro de la República de Platón. La de lo real versus lo aparente. Lo inteligible es lo que prima. Además, Carlos Millamán nos dice, Carlos, quisiera dar una apreciación filosófica de The Matrix, que a mi entender es lo mismo que propone Dark, la serie, y en algunas otras obras que representan ciertas corrientes del gnosticismo, perdón, me costó leerlo un poquito, la lucha entre el demiurgo, creador, y Lucifer. Entiéndase, no el arquetipo, sino quien pretende llevar la luz de la gnosis a los hombres para liberar sus espíritus del mundo material que los mantiene encerrados. Qué tremendos comentarios que se nos están dando nuestros queridos y apreciados amigos ahí en el chat de Factor Cine, donde también nos están planteando algunas teorías que también se van basando en este caso en las dos películas que estamos conversando, en la serie Dark, que debería ser deberíamos analizarla. Vamos a dedicar un capítulo a Dark. Deberíamos dedicarle un capítulo completo a Dark. También pensando en algunas corrientes, como nos dice Carlos. ¿Qué opinan ustedes, amigos, de lo planteado por nuestros telespectadores? Paola, tú estabas en este momento comentando. Sí, quería volver un poquito y retomar esto de la realidad o no, o de las decisiones, de nuestras decisiones son conscientes o inconscientes. Generalmente, bueno, lo que se ha estudiado es que nuestras decisiones en realidad comienzan siendo inconscientes. El consciente o el ser consciente de la decisión es más bien después de haber hecho un pequeño lapso de tiempo, o sea, pasa un pequeño tiempo en nuestro sistema cerebral en cuando somos conscientes de lo que estamos viviendo. Y lo del oráculo, por ejemplo, cuando le dice tú no eres el elegido, eso se llama psicología inversa, que tiene que ver mucho con decirte algo para que tú pienses después lo contrario.
en psicología se trabaja esa psicología inversa donde dice, no, es que tú no eres, entonces dice, ya me relajo y todo, pero después, como no tengo la presión de no ser el elegido para Neo, me atrevo nomás, o sea, ¿te fijas? Es como, no es que ella no supiera que él no era el elegido, sino que el diálogo que le hace, finalmente lo que hace es crear en su inconsciente este sistema de que finalmente sí era el elegido. Eso tiene que ver mucho con lo que hacen los magos, la magia, o sea, que le gusta la magia. Lo que hacen los magos es eso, no es que tú elijas, por ejemplo, la carta, lo que pasa es que tienen un guión tan bien estructurado, claro, que te hacen creer que tú eliges la carta X. Bueno, en ese sentido... Te leen un poquito la mente, entre comillas. Sí, en ese sentido, Morpheus, que es un hombre completamente de fe hacia el elegido, pone en duda un poco lo que plantea el oráculo en el planteamiento, a pesar de que le dice que todo lo que le dice el oráculo que quede para él, pero él siempre fue un fiel creyente en que el elegido iba a cambiar las cosas. Y de hecho, finalmente se da de esa forma en la película. Nos están saludando otros amigos. La señora Ruth dice, saludos Paula, qué gusto verla. Jorge Rueda nos habla nuevamente de Dark, nos dice, Dark es filosofía alemana en el estadio más prístino. Y Rodrigo Monosalva también hace otro comentario y dice, creo que la película El Día de la Marmota, en el inicio de todo lo que se conoce después como Matrix o Dark. Bueno, El Día de la Marmota es una comedia de Bill Murray que habla sobre el personaje, el personaje principal que es atrapado durante un día que se repite constantemente. Todos los días sucede lo mismo y ahí se da la historia de este gran actor. No sé si conocen a Bill Murray. Bill Murray es uno de los mejores actores de comedia que cuando hace, por ejemplo, hace dramas como Perdidos en Tokio, se manda papelazo. ¿Qué película? No sé sí, tremenda. Bueno, es una película romántica también que podemos recomendar este 14 de febrero. Oye, el Día de la Marmota es súper interesante para verla después en otro programa, porque igual hay situaciones... Bueno, hay varias películas que repiten el Día de la Marmota y en cuanto a la comedia, como esta misma película, en cuanto al terror, como se ha dado en otras circunstancias, es bien interesante. Antes de continuar, amigos, antes de pasar ya de Truman Show, vamos a hablar un poquito de los protagonistas de la película Matrix que se nos quedó en el tintero. Keanu Reeves es el gran actor de esta cinta. Keanu Reeves es uno de los actores más queridos actualmente en el cine. Él tiene una historia personal bastante particular, él ha sufrido bastantes pérdidas personales y tiene una vida bastante austera en cuanto a lo que nosotros conocemos como el glamour de Hollywood, tipos viviendo en mansiones, teniendo fiestas, yéndose de vacaciones. Este tipo vive de forma bastante austera, como ya les mencioné. Tiene un departamento normal en Nueva York, él viaja en metro. Generalmente es conocido por repartir las ganancias de sus películas entre todo el equipo que participa, que en general son los que menos lucas ganan por el cine. Sí, José Luis. Sí, imagínate si el elegido viaja en metro, ¿qué queda para uno? Exactamente. Hay otros personajes en el cine que muestran ese viaje de forma, porque podemos decir, aterrizan al nivel del humano común y corriente. Por ejemplo, no sé si vieron El Abogado del Diablo, también justamente con Keanu Reeves y con el gran Al Pacino interpretando a John Milton. Él viajaba en metro todos los días. También bajaba y él se supone que era el demonio, en este caso no es el portador de la luz, como dice Carlos, era Mefistófeles o Lucifer en persona. Keanu Reeves ha protagonizado grandes clásicos del cine. ¿Cuál fue la primera película que recuerdan de Keanu Reeves, estimados amigos? Una de las primeras que yo recuerdo, por ejemplo, es Punto de Quiebre, con el gran Patrick Swayze. Que le cayó el carnet, ¿eh? Pero si ¿para qué vamos a andar con cosas? Somos todos ahí de generación. Noventero. No, ochentero diría yo. ¿Para qué? Ochentero. Sí. ¿Qué películas recuerdan ustedes de Keanu Reeves? Las primeras que... Sí, tienes razón. ¿Alta velocidad se llama o no? Máxima velocidad Máxima velocidad. Sandra Bullock.
Bastante también participó, y aquí está mi amigo Jorge Roa, que es un gran fanático en Bram Stoker Drácula, que también tiene un de Francis Ford Coppola. La película de Francis Ford Coppola, protagonista de ese gran Batman. Ahí también tiene un papelazo. Bueno, él es un actor que no tiene un registro actoral muy destacado, pero siempre ha pasado de distintos géneros. No es un tipo que se haya encasillado completamente dentro de un género, pero últimamente, por ejemplo, en la saga de John Wick, ha mostrado su lado más violento. Una saga multimillonaria que empezó bastante con una película de bajo presupuesto, como fue la primera. No sé si vieron alguna de estas películas de John Wick. Bueno, nuestro amigo, no. Creo que vi la segunda. Celso nos dice Máxima Velocidad, Speed. Rodrigo Monsalva, Drácula. Carlos Millapán nos dice Bill y Ted, que justamente el año pasado se estrenó una tercera parte, ya viejito, Keanu Reeves, protagonizando una trilogía de comedia que tiene que ver también mucho con la música. Constantine nos dice también Rodrigo González. Bueno, se ha rumorado de que viene una segunda parte, eso nunca se confirmó. Nunca se confirmó una segunda parte de Constantine. Oye, se nos quedó algo en el tintero de Matrix, ¿ah? ¿Qué cosa? Se nos quedó algo ahí que... sí, antes de pasar así, se nos quedó algo... Sí, porque la gente, bueno, yo creo que es mucho un tema súper común, porque alguien dice, oye, parece que esto ya lo viví en algún momento en la vida, o esto ya lo he vivido. Y ahí aparece cuando ve al gato, ¿cierto? Y la respuesta es que fue un error de la Matrix, en este caso. Pero los déjà vu, entre comillas, están analizados científicamente, y en realidad no son nada que predica el futuro ni nada de eso, sino que más bien es porque en nuestro sistema tenemos un área cerebral que nosotros cuando hacemos algo ya lo tenemos procesado en nuestro sistema unos segundos antes. Y se ha investigado, se llama el área, sé que lo quieres buscar después, el área de Brodmann 10, que en sí, cuando uno hace algo, la decisión ya la tomó unos minutos antes, por lo tanto, nuestro cerebro ahí se produce un quiebre o se desconecta el frontal de lo que es la parte temporal y la parte de los recuerdos. Por lo tanto, ahí tú crees que lo viste, pero no. Lo que pasa es que nuestro sistema nos juega una mala pasada, entre comillas, porque se desconecta un ratito por esta área que lo que hace es que nosotros tomamos las decisiones. Nuestro cerebro es como que nuestro cerebro procesa las cosas mucho más rápido de lo que nosotros actuamos. Por lo tanto, ahí es donde se producen estos déjà vu, entre comillas. No es que podamos ver el futuro ni nada, sino que lo que vio en este caso Neo era su cerebro funcionó más rápido de lo que finalmente procesó la acción en este caso. Bueno, nuestro amigo Celso nos dice que es solamente una teoría. Es una posible explicación sobre un fenómeno, nos dice. Bueno, antes de que terminemos con The Matrix, voy a mencionar que él filmó en Chile también, aunque la película no es muy recordada, realmente es un fiasco. Knock Knock, no sé si la vieron, que fue dirigido por Eli Roth, que es un actor-director hollywoodense que su papel más conocido es el del oso judío en Bastardos sin Gloria. De aquí en Chile filmó con Lorenza Iso y con Ignacia Alaman. No sé si vieron esta película, que realmente es muy mala. No. Ya, si lo dices así, no la voy a ver, pues, Cayo. Ninguna gana de por verla. Ahora me mataste la ilusión con los déjà vu. Oye, lo siento. Fue una desconexión de tu cerebro, José. Si has tenido déjà vu, es una desconexión cerebral. Como dice Rodrigo, es solamente una teoría. Hay tantas cosas que no sabemos, así que seguiré. Pero de hecho, cuando miramos, nosotros, entre comillas, somos algunos segundos, tenemos puntos ciegos, tenemos como mirada ciega. Como 3 veces nuestros ojos, entre comillas, quedamos ciegos como 3 veces por segundo. Nosotros nos vemos ese movimiento, pero efectivamente quedamos, entre comillas, ciegos por 3 segundos. Acabo de tener un déjà vu. Entonces pasa eso.
nuestro cerebro es tan impresionante que pasan tantas cosas que, bueno, todavía nos falta también mucho por explorar sobre cómo funciona también. Bueno, Celso nos dice, eso no lo sabe, son datos e interpretación. Ahí te está poniendo más duro en sus comentarios, amigo Celso. Bueno. Pero mira, mira, si quiere buscar a tu amigo, ¿cómo se llama Celso? Que busque el área de Brodmann 10 y los estudios que se han hecho con resonancia magnética funcional, porque antes se trabajaba con electroencefalograma, que no es mucho lo que se podía ver, pero ahora existe la resonancia magnética funcional, que puede ver in situ cómo está funcionando nuestro cerebro en personas, por ejemplo, epilépticas, en personas que están soñando, obviamente están dormidas, pero también hay sueños lúcidos, hay sueños que tú eres consciente de tus sueños, y en personas que han perdido masa cerebral, áreas. Por lo tanto, ahí es donde se ha visto estos estudios de estas áreas que están relacionadas con esto, creer haber visto algo, pero en realidad es nuestro cerebro que funciona un poco distinto a lo que nosotros actuamos. Maravillosa explicación, Paola. Antes de continuar, queridos amigos y cinéfilos, hubo ganadores del libro de mi amigo José Luis Carrasco en colaboración con Paola. Me han preguntado durante la semana de cómo lo vamos a hacer con la entrega de este libro. Yo creo que lo mejor es que nos comuniquemos con ellos durante la semana. Ahora que ya no estamos en cuarentena, se puede hacer una entrega coordinada, obviamente, con todos los resguardos que el protocolo sanitario nos exige, para poder hacer la entrega de estos premios, de este libro. Y para eso también nuestro amigo José Luis Carrasco nos va a comentar un poco de qué se trata la intención de la publicación de este libro y cuál es su objetivo, amigo JL. Sí, gracias, Carlos. Sí, bueno, la intención de la venta de este libro es implementar alguna biblioteca en un hogar de menores, ojalá de Coronel o la provincia de Arauco, y para eso tenemos un formulario de contacto, Carlos, en que las personas que estén interesadas en comprar el libro se puedan inscribir. Yo me pongo en contacto con ellas y el libro les va a llegar directamente. Bueno, si son de Coronel o Lota, se lo voy a dejar personalmente, como ya lo hemos hecho con algunas personas que lo compraron, o bien lo podemos enviar por alguna agencia de entregas, que no las puedo nombrar porque todavía no nos auspician, entonces solamente diré que son agencias de entrega, ¿ya? Pero todo el dinero, el 100% del dinero de esta recaudación va a ir en beneficio de algún hogar de niños o de niñas, para que puedan también acceder a lo importante de contar con libros, y no solamente libros, sino que también queremos hacer algunos talleres con ellos para que puedan iniciarse en la lectura y puedan también, a propósito de la caverna, comenzar a ver otras miradas de la realidad, asumiendo que nadie tiene la verdad absoluta, en ningún caso. Entonces, yo les voy a compartir en Facebook el link del formulario. Eso. En el que quienes quieran inscribirse gentilmente pueden, ahí aparecer, el libro tiene un costo de 5.000 pesos, y ahí pueden poner algunos datos que solamente, por supuesto, se van a ocupar para efectos de poder comunicarme con ustedes y hacerles llegar el libro. Entonces voy a dejar ahora mismo el link en el chat del programa, para que puedan ahí, quienes quieran inscribirse, hacerlo. Excelente, José Luis, una muy noble causa, la recaudación. Esto no es con fines de lucro, esto va directamente en beneficio de los niños. Y en este caso, Rodrigo Monasalva, que nos dice, todavía está en el tema del déjà vu. Según se trata de un sentido de la memoria enfocado en la supervivencia que se percibe como real, pero que en realidad no lo es. Celso nos dice, eso quería saber yo, ¿de qué se trata tu libro? ¿De qué se trata el libro, para que los amigos de la casa no lo sepan y puedan adquirirlo a través del formulario que acaba de pegar en nuestro chat de Facebook? Les voy a dejar la reseña del libro, en que plantea un poquito de qué se trata, mientras siguen viendo lo del déjà vu. Voy a hacerlo inmediatamente, si me permiten. Y la señora Ruth nos dice, saludos José Luis y Carlito. Un saludo. Sí, hace mucho tiempo que no la vemos. Un besito a la señora Ruth. Sí. Bueno, a grosso modo, pero como un poco José está colocando lo del link, a grosso modo el libro tiene que ver un poco recopilación de los temas que nosotros vemos en Ciencia Comedy, pero visto obviamente de la experiencia de José, de la inspiración de él, y
muchos de los cuentos, que son mini cuentos, tampoco es cansador, por lo tanto es bien fácil la lectura. Hablan de estos mismos temas, libre albedrío, hablando un poco de la conciencia, de este arquitecto que podemos ver, ¿cierto? En sí es un viaje de las lecturas de muchos libros que recopilan información de esto, pero transformados a cuentos, mucho más amigables y tienen un poco más bien, con un poco de ficción y un poco de realidad. Pero siempre enfocados a que las personas se interesen en buscar un poquito más allá de lo que comúnmente vemos todos los días, cuestionarnos un poquito más acerca de nuestra propia realidad y del mundo en el que vivimos. Eso es más o menos, pero son cuentos, por lo tanto son mini cuentos o relatos relacionados con relato, en realidad. Mini relatos, sí. Le acabo de dejar en Facebook una reseña del libro y también el link para todos quieran adquirirlo, y como les digo, el único trasfondo que hay detrás es poder implementar una biblioteca, ojalá 2 bibliotecas en algún hogar de menores. Así que ese es el leitmotiv que nos inspira también con Paola a poder hacer este libro y tenerlo disponible para toda la comunidad. Y que también deja bastante interrogante. La idea también es que estimule la curiosidad y también estimula a los lectores a que también vayan cuestionando su propio mundo y también tomando conciencia en cómo han ido construyendo su propia versión de la realidad. Así, yo todavía no leí el libro porque todavía con las condiciones sanitarias no lo han permitido, pero ya tuvimos un primer apronte cuando José Luis lo expuso en la biblioteca del Centro de Formación Técnica Luis Arauco. Ahí tuvimos la oportunidad ya de leer algunos de sus mini cuentos y realmente vale la pena. Así que, amigos, los que estén interesados en adquirir el libro, por favor inscríbanse en el link que le acaba de dejar José Luis en el chat de nuestro Facebook. Y además pueden seguir las redes sociales de Ciencia Comedy, la página de Facebook de Ciencia Comedy, y también visitar la página, sí, que la página es www.cienciacomedy.cl. Sí. Y también el canal de YouTube, donde hay muchos videos muy, muy interesantes que no solamente hablan de cine. Esto es la colaboración de Ciencia Comedy con Factor Cine solamente se da en esta instancia, pero en el canal de YouTube hay videos muy, muy interesantes con distintos temas del ámbito del conocimiento. Así que los invito para que apoyen esta tremenda iniciativa de nuestros amigos Paola y José Luis de Ciencia Comedy. Estimados y queridos amigos, vamos a pasar a la segunda película que tenemos preparada el día de hoy, que es The Truman Show, otra de las grandes películas de los años 90, de los fines de los años 90. Se estrenó un año antes que The Matrix. Estuvo protagonizada por el gran Jim Carrey, que en ese momento estaba más asociado directamente a la comedia. Pero como pasa curiosamente con muchos actores, Jim Carrey se desenvuelve muy bien con películas dramáticas, y este fue un tremendo caso donde el director Peter Weir, que es un australiano que ha realizado grandes películas también, como por ejemplo La Costa Mosquito con Harrison Ford, y también dirigió Testigo en Peligro o Witness, con Harrison Ford, que fue una de las primeras películas que vi de este actor en el cine coronel. Imagínense, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero bueno, si para qué vamos a darle la lectura. Y también dirigió a Russell Crowe en Master and Commander o Capitán de Mar y Guerra. Y nos trae la historia de Truman, que es un reality show, y aquí vamos a hablar de los medios de comunicación, vamos a hablar de muchas otras cosas, de cómo influyen directamente en el inconsciente de las personas. Aquí hay un tema ético-moral, de cómo un ser humano es engañado desde su concepción, antes de su nacimiento, y es todo monitoreado por cámaras las 24 horas del día, y todo lo que él conoce, su familia, sus amigos, su esposa, todos son personajes, son actores. ¿Qué podemos opinar de esto? Antes de que comencemos con nuestro comentario de Truman Show, Rodrigo Gonzalo dice: por la compra del libro, una foto del profe Jesus en la playa de regalo. Ese es el comentario de nuestro amigo Rodrigo Gonzalo, siempre dando la nota cómica en el programa. Bueno, amigos, pasemos a lo que es The Truman
Show. ¿Sabes que todas las mañanas me siento como en The Truman Show, Carlos? Veo a la misma señora que está regando en la mañana fuera de la casa. El mismo perrito. Sí. No, pero nada. ¿Cuál era el saludo de Truman? Buenos días. Buenas tardes. Si no los veo, buenas tardes y buenas noches. No, gran película. Creo que, sumándome a lo que tú dices, plantea varios de los temas que analizamos previamente en Matrix, y también fundamentalmente el poder de los medios de comunicación. O sea, no hay que dejar de ver que por un lado esta situación, que era completamente distópica, era seguida por millones de personas en todo el mundo. Y cuando Truman logra escapar de su cueva, de su caverna, la gente de algún modo no sabía qué hacer después cuando sacaba el programa de televisión. Entonces habla un poco de cómo también los medios de comunicación van marcando pauta en cuanto a la realidad que intentan construir, y también, quizá llevándolo a un caso más local, cómo los grupos de poder también se compran medios de comunicación para influir con aquellas cosas que quieren que sean noticias. Entonces hay un tema ahí terrible lo que le pasa a Truman, y además con esta omnipresencia del director, que ya en algún momento no le importaba a la persona a Truman, sino que le importaba más que nada el espectáculo. Bueno, el nombre es bastante particular de quien llevaba el director de este show, que es protagonizado por el gran Ed Harris, que fue un villano tremendo en los años 90 en varias películas, y en este caso interpreta a Christoph. Claro. Qué tremenda analogía se muestra a través solamente del nombre que tiene este personaje. ¿Qué podemos opinar sobre eso? ¿Paula? Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, Truman representa súper bien lo que se conoce como un cerebro en piloto automático. O sea, yo creo que varios nos hemos visto reflejados, como él dice José, hay que todas las mañanas ve a la misma señora regando. Bueno, es que hay rutinas y hay actividades que hacemos todos los días de forma inconsciente, en realidad, no estamos conscientes de lo que hacemos. Yo creo que a varios les ha pasado, por ejemplo, los que han aprendido a manejar. La primera vez que están manejando, están súper atentos, ¿cierto?, a los movimientos de freno, mirando los espejos y todo, porque están atentos a algo nuevo. Nuestro cerebro funciona cuando tenemos algo nuevo, está muy atento, muy consciente, pero cuando ya lo volvemos una rutina, obviamente nuestro cerebro lo único que quiere es descansar un rato, gastar la menos cantidad de energía posible. Por lo tanto, lo automatiza. En este caso, a Truman le pasa lo mismo, porque él todos los días vive, digamos, la misma rutina y no lo cuestiona, que eso es súper, lo encuentro lo más terrible todavía, que no lo cuestiona. Entonces, nosotros hacemos lo mismo, vivimos una rutina. Entonces, cuando tú ya aprendes a manejar, de hecho, ni siquiera te das cuenta de cómo llegaste de tu casa al trabajo manejando, por ejemplo. O sea, cuando ya no te das cuenta de eso, tú dices, salí de mi casa y llegué al trabajo y ni siquiera supe qué pasó entre medio, es porque ya tienes automatizado esa función. Tú estás viviendo lo que se conoce como el piloto automático, ¿ya? Porque nuestro cerebro necesita ahorrar energía, por lo tanto, no puede estar pendiente de todo. Ahora, vivir tu vida en piloto automático, eso es muy trágico, porque no estás viviendo efectivamente tu presente. Entonces, Truman ahí empieza, ¿cierto?, a vivir esta vida, y hay algo que lo saca un poco de este automático, que cuando cae esta ¿cierto?, como luz, no sé cómo se llama ese sistema, entonces recién como que despierta. El foco del set de televisión. El foco del set. Entonces dice, pero un foco aquí en esta rutina diaria, o sea, ¿cómo se explica? Entonces hay veces en nuestra vida que nos ocurre esa caída de este foco, en cuando nos ocurre algo, una situación X, en que decimos, o sea, tengo que parar, o sea, ¿en qué he estado viviendo mi vida todo este tiempo? O sea, ahí recién cuando nos pasa algo, como que nos detenemos un poquito y salimos de este piloto automático y empezamos a ser un poquito más conscientes de nuestras actividades diarias. Entonces, es bueno automatizar ciertas cosas, porque ¿para qué gastamos energía en algunas cosas? Pero lo ideal es tratar de estar un poco más consciente en nuestro día a día,
vivir nuestras emociones, ¿cierto? El tomar desayuno rico, el poder sentir los sabores, etcétera. El estar, ¿cierto?, con un compañero o compañera. Entonces, no volverlo rutina, porque eso igual hace que el sistema se vuelva un poco... Bueno, que se haga rutina. Bueno, eso sí, en el día a día eliminar ciertas rutinas, sobre todo cuando tienes un horario fijo para levantarte, tienes que tomar el transporte público o manejar para llegar a tu trabajo, entonces tienes un horario establecido para almorzar. Es súper complejo en ese sentido. Nos están saludando amigos, antes de continuar. Ezequiel Sae nos está saludando. Saludos chiquillos, Carlos, José Luis y Paola. Rodrigo Nosalva también hace una buena acotación. Dice, recuerden que el bebé de Truman en este caso, fue adoptado por una corporación dueña de una cadena de televisión. En este caso, comprar a un humano para su beneficio. O sea, hay temas éticos, morales ahí bien fuertes en ese sentido. Tremendo. Y que a él le construyen una realidad, moral. O sea, claro, desde el inicio. Y de hecho, las familias hacemos eso, o sea, nuestras familias nos construyen una realidad dependiendo de la realidad de nuestros padres también. Entonces, cuando nosotros nos damos un poco cuenta de que cuando salimos un poco al mundo de la escuela, otras cosas. En la familia se produce una realidad que es la realidad que toca vivir. Siempre se dice cada persona vive la realidad que le tocó vivir, pero en este caso tú tienes un libre albedrío, tal como lo que comentábamos anteriormente en The Matrix. Y en este caso, el tema de Truman era todo falso. Sí, hasta los diálogos que tenía con su mejor amigo eran falsos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Él no tenía ninguna posibilidad. Más falso que el amigo de Truman. Efectivamente, de tener un ápice de realidad en su vida hasta que descubre y se va dando cuenta de ciertas situaciones que se van dando, como por ejemplo la relación con su esposa, cuando se pone a promocionar un café en medio de una discusión. O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando se cae el foco del set, cuando intenta viajar y todo la publicidad de las agencias de viaje era contra justamente la propia acción de viajar. Hablaban sobre los peligros más que de disfrutar unas vacaciones. Entonces, la única forma de saltarse todo este reality show que Christoph había preparado para Truman era detrás de un personaje que había aparecido tiempo atrás, que desapareció de forma mágica del programa y que efectivamente se transforma, no sé si en el amor de su vida, pero sí en la forma de encontrar esta realidad que tanto buscaba y poder escapar de este encierro que tenía en la propia Matrix de The Truman Show. Antes de continuar, Carlos Millapán nos hace un comentario. Hoy todos somos Truman, no tenemos privacidad al encontrarnos hiperconectados. Somos a diario espiados por tecnología e inmersos en la vorágine, adormecidos por el materialismo. Truman es Neo, Adam Dark, Dolores en Westworld, etc. Sí, hace una tremenda analogía, Carlos, en su comentario, y nombra una nueva serie que no sé si han visto, que es de HBO, que es Westworld, que está basada en una película de los años 70 bastante entretenida, que justamente también tiene a Ed Harris, este villano, Christoph, como uno de los protagonistas, al menos de la primera temporada. El despertar de Truman nos dice, que describe Carlos, es similar al de Dolores para quien han visto Westworld. Efectivamente. En este caso era un lugar, Westworld, donde un parque temático que a través de robots que tenían conciencia servían para entretener a personas que se iban de vacaciones. Es bien interesante esta serie, si no la han visto, ojalá tengan la oportunidad de revisitarla. Y es una recomendación también que hace mi amigo Carlos Millapán para todos los espectadores de Factor Cine. Bien, y acá es como interesante ver cómo también Truman trata de salir de esta realidad, porque cuando él se da cuenta que algo no cuadra, empieza a hacer cosas distintas, ¿sí? Cuando avanza y como que después retrocede a ver qué hace la gente. Claro, cuando tú te das cuenta que estás viviendo en un sistema recursivo, ya trata de hacer cosas distintas.
tú decías, Carlos, antes, que es un poco difícil salirse de este sistema un poco de piloto automático, pero, por ejemplo, si tú te vas al trabajo, bueno, ahora no podemos viajar mucho, pero si vas en el auto y eliges irte siempre por las mismas calles, claro, va a seguir siendo tu cerebro muy siguiendo lo mismo, pero si, por ejemplo, tú eliges una calle distinta, aunque sea una cuadra distinta, ya tu cerebro dice, algo está haciendo distinto, o sea, tengo que cambiar de chip porque algo hay distinto en este día. Si, por ejemplo, en la mañana, no sé, caminas hacia un lugar y siempre vas a comprar el negocio por la misma cuadra, anda por una cuadra distinta. Po. Esos pequeños cambios hacen, de hecho, esos pequeños cambios hacen que nuestro cerebro no se envejezca tan rápido. De hecho, el Alzheimer tiene que ver mucho con la rutina, con siempre hacer lo mismo. Por lo tanto, ahí Truman, si te fijas, él empezó a hacer estos pequeños cambios, estas desviaciones, como que se iba de un lado, corría un poquito más rápido, es porque, claro, necesitaba que su cerebro cambiara un poquito esta rutina de todos los días, encontrarse con las mismas personas, saludar a las mismas personas. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos pequeños cambios, empieza a funcionar un poquito más tu cerebro y no se envejece tan rápido, que el Alzheimer es una enfermedad que obviamente es muy compleja en estos días. Así es. ¿Qué decía Einstein de hacer siempre lo mismo? La definición de locura. Efectivamente, la definición de locura siempre es exactamente lo mismo. ¿Qué nos dice Rodrigo Monsalva? Sí, por eso, Enemigo Público de Will Smith muestra lo que es estar controlado por todos lados. Sí, y bueno, para los que vieron Enemigo Público, para mí puede ser una secuela libre, obviamente, de una película de los años 70 llamada La Conversación de Francis Ford Coppola, que tiene justamente a Gene Hackman como protagonista y que después repite un papel bastante similar, pero ya en los años 90 en este caso. Es bien interesante Enemigo Público y sobre todo La Conversación, que es una de las grandes películas de la historia del cine, que tiene a Gene Hackman y a John Cazale, que es el único actor en la historia del séptimo arte que todas sus películas han sido nominadas, para la redundancia, a mejor película en los Oscars. El único caso. John Cazale. Oye, Carlos. Andrés nos dice luchar contra sus miedos. Sí, también es una parte de luchar contra los miedos. Es algo que nos enfrentamos el día a día. O sea, no solamente miedo, no sé, por la oscuridad, por ejemplo, cuando éramos chicos, sino que a miedo a fracasar, por ejemplo, miedo a tener un accidente, miedo a perder un trabajo, miedo. Y existen distintas categorías en cuanto al caso que nos presenta Andrés. Pero fíjate que acá en este caso el miedo fue inducido, porque Christoph de hecho le crea el miedo para poder obligarlo a quedarse en la ciudad, o sea, en el lugar donde estaba, porque el que su papá se ahogara en ese instante era efectivamente porque Truman quería explorar, por lo tanto, ¿cómo lo mantengo preso en este sistema? Es porque le creo un miedo al agua. O sea, fue una situación inducida, en este caso, hacia Truman para que él tuviese este temor de irse más lejos y no entrar, obviamente, al agua. Entonces, de hecho, de repente los miedos también son inducidos. De hecho, al final de la película, Truman enfrenta este tremendo miedo, y a pesar de todas las dificultades que le colocaba a Christoph de manejar la marea en esta piscina artificial que tenía para simular el mar, condiciones climatológicas muy adversas, y aún así él, para lograr su objetivo, vence este miedo y logra finalmente salir de este mundo o set virtual en que fue sumergido desde el nacimiento. En esa parte final yo creo que se aprecia bien cómo Christoph ya le había sacado la condición humana a Truman. Para Christoph, Truman era una cosa. Entonces pensaba que podía hacer con él lo que quisiera, y por eso al final sale esta voz, no sé si recuerdan esta voz cuando habla con él y al final le plantea que tenía que ser agradecido porque estaba en un programa de televisión. O sea, ya no, para él Truman no tenía ninguna condición humana, simplemente era un objeto que se podía usar a diestra y siniestra para entretener a millones de personas en todo el mundo. El final es notable. Tú lo mencionaste al inicio del programa, cuando el reality show termina, porque ya Truman se va y todos los millones de personas que estaban conectados viendo el programa quedan
prácticamente desolado, no sabiendo qué hacer. Personas que estaban en Latina, se muestra un tipo viendo televisión en Latina, otras personas que estaban en un café reunidos viendo el reality show, y eso sucede. La televisión es tan absorbente para el público, la televisión es algo que atrapa y de forma macabra al ser humano, que al momento y pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos gusta una serie, una temporada, una serie, cuando se termina quedamos, ¿qué veo ahora? ¿Qué hacemos? Y en este caso era un programa que había durado décadas. Truman ya era una persona ya madura al momento de que determina el poder salir de esta Matrix Studio. Oye, ¿qué era más malo, Carlos? Andrés, dame un segundito, Andrés nos da también otro comentario. Dice, el valor de los agentes externos o exógenos que en general no tomamos en cuenta. Sí. Eso es súper también relevante. No sé si Paola nos podría ahondar en ese comentario. Sí, es súper importante porque aquí entramos un poco a ver la cultura del sujeto, porque si te fijas, a él fue una realidad construida, pero para nosotros, por ejemplo, nuestra realidad y nuestros agentes externos son nuestros amigos, son el colegio, el trabajo, etcétera, y te va moldeando, tú te vas moldeando a medida que vas creciendo. De hecho, las etapas más moldeables nosotros somos desde, obviamente, el nacimiento aproximadamente hasta los 23, 24 años, cuando termina de formarse todo nuestro sistema, madura nuestro lóbulo frontal, que es el último en terminar de madurar. Así que si alguien todavía ha tomado malas decisiones, tiene menos de 23, lo vamos a perdonar un poquito, porque todavía no está maduro su sistema totalmente racional. Pero después de eso ya se supone que moldearte no es tan fácil, pero tenemos un cerebro que es muy plástico, por lo tanto, si tú cambias una realidad, tu cerebro se va a acostumbrar a esa realidad. Por ejemplo, si cambias de trabajo, claro, si cambias de ciudad, te vas al norte, vives en el sur, te vas al norte, calor, todo, te acostumbras porque el cerebro es plástico, se llama neuroplasticidad, por lo tanto, te puedes acostumbrar a eso. Pero hay datos súper terribles igual respecto a cómo se manipulan a los chicos. De hecho, hay estudios que te dicen, por ejemplo, que los niños que han sido abandonados, en el caso de Truman se le creó una familia, pero en el caso de los niños que han sido abandonados, que viven en orfanatos, por ejemplo, ellos tienen o desarrollan en menor medida, o sea, hace más chiquitita lo que es la amígdala cerebral, que es la que tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Entonces, de hecho, su cerebro es un poco más pequeño en desarrollo que un niño que ha sido, ¿cierto?, criado con apego, con afecto, con alguna figura representativa. Por lo tanto, ahí es donde los sistemas sociales, los sistemas de apego, tienen mucho que ver también con eso, en cómo te vas formando como persona. Así no son determinantes, porque lo puedes cambiar después, perdón, Carlos. Claro, no son determinantes porque tampoco vamos a decir un niño de un hogar no puede definitivamente a lo mejor mejorar en ese aspecto. También crece la amígdala, tanto como puede achicarse, también puede crecer con afecto y apoyo después de un cierto tiempo, con trabajo. Estoy dando ahí algunos, como dice Andrés, los valores de los agentes externos, o sea, para que una persona que su vida se determine por su ambiente, claramente también tiene que tener una red de apoyo tremenda para poder surgir, sobre todo si estamos hablando de un hogar de menores, se supone que un hogar de niños que no tienen padres, o que sus padres están en condiciones ya o privados de libertad, o son drogadictos, suceden varios estos casos. José Luis, hace rato que quiere opinar, ya para ir recapitulando el tema del día de hoy. Nos quedaba un tema pendiente, ¿cierto, José Luis? ¿Cuál? No, que tiene que ver con estas redes externas. Claro. Sí, no, solamente es que esto, si le quieren profundizar en esto, hay un autor interesante de apellido Bronfenbrenner que plantea que finalmente el desarrollo del ser humano se basa en la relación del ser humano con algunos sistemas que él manifiesta, que él propone. Y la teoría se llama la teoría del sistema de ambiente, que se utiliza bastante, sobre todo para entender algunas cosas que no pueden ser explicadas desde los aspectos más cuantitativos. Por ejemplo, cómo se relaciona una persona en su microsistema, primero en su ontosistema, que es cómo se relaciona consigo mismo, en su microsistema,
el macrosistema, el mesosistema y el exosistema. Lo relevante de eso es que el mesosistema y el exosistema y el macrosistema son sistemas en los cuales la persona no tiene influencia, pero igual afectan en tu desarrollo. Entonces, sobre todo en el ámbito educativo, es una teoría muy interesante porque donde más puede tener incidencia el sistema educativo es en el ontosistema del sujeto, en el microsistema y en el macrosistema, que se relaciona un poco con aquellas instituciones y personas que tienen influencia en el desarrollo de estos apegos que plantea Paola, que son tan relevantes. Así que también se lo recomiendo como una teoría bastante interesante, en la que también tengo harto material, por si a alguien le interesa me puede escribir y les puedo enviar ahí algunas cosas que tengo al respecto. Bueno, para eso tienes que visitar las páginas de Ciencia Comedy y también. Y a propósito de la última imagen, Carlos, ahí solamente quiero plantear que, claro, que todo lo que vamos construyendo como realidad por nuestra naturaleza humana siempre está vinculada y siempre está sesgada por las cegueras del conocimiento. Y ahí cito a mi gran amigo Bertrand Russell, que plantea que este conocimiento siempre tiene 3 problemas. Es muy seguro de sí mismo, es vago y es contradictorio. Y claro, quizás desde la ciencia siempre ha emergido un camino que intenta darnos algunas luces acerca de estas cegueras, pero no hay que olvidar que no todo lo que se mide, o sea, este dicho de que lo que no se mide no existe, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Hay un montón de cosas que están fuera del alcance de la ciencia y que no lo digo yo. Por ejemplo, este libro maravilloso que se llama Cuestiones Cuánticas, se lo recomiendo mucho, donde los principales físicos de principios del siglo XX reconocían humildemente de que finalmente la física te mostraba sombras de la realidad, no te mostraba en ningún caso la realidad. Y por eso ellos adoptaron también una postura, fueron filósofos y místicos que trataron de escudriñar en otros ámbitos del conocimiento cómo poder complementar aquello que tampoco podían entender desde la propia ciencia. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy humilde en eso y cauteloso, porque si bien en estos últimos, sobre todo en el siglo XX, avanzamos mucho como especie humana en cuanto al desarrollo científico, quizás hemos dejado un poco de lado la construcción de estos metorrelatos que nos permitan saber qué vamos a hacer como especie en los próximos 100 años. Imagínense, con toda la crisis que estamos viviendo. Y ahí quizás es interesante ver qué es lo que nos decían estos tipos, que algo sabían al respecto y sobre todo con todos los descubrimientos que hicieron. Así que eso. Excelente, pues, queridos amigos. Antes de terminar, Rodrigo nos hace la noticia. O sea, Keeping Up with the Kardashian del año 2007 hasta ahora es el actual The Truman Show. En general, por ejemplo, no sé, porque no veo farándula, querido amigo Mano Salva. Antes de despedirnos, queridos y apreciados cinéfilos de amigos, hay una gran noticia, pero dentro de todos los márgenes de cuidado que tenemos en este tema de pandemia y los protocolos sanitarios que existen, va a haber una reapertura paulatina de los cines en nuestro país, por fin. Lamentablemente nuestras comunas, en nuestra región en general, no ha pasado de la fase 2, por lo tanto lo veo bastante difícil en el corto plazo, pero al menos en otros lugares del país que ya están en fase 3 van a poder tener la oportunidad de ya disfrutar después de casi un año de una película en pantalla gigante, y es algo que todos los que somos cinéfilos estábamos esperando, obviamente con todos los resguardos de la contingencia requiere. Oye, Rodrigo Celso Bustos nos dice que bien, elocuente, José. Muchas gracias. Dice, por último dicho, es urgente ver Tenet. Sí, lamentablemente aún no me llega, Celso dice, ya terminó, por Dios, que empiece ya, ¿no? En 15 días más nuevamente vamos a tener el T-Factor Cine, que en colaboración, por supuesto, con nuestros amigos de Ciencia Comedy. Así que les voy a pedir unas palabras al cierre a Paola y a José Luis para que podamos despedir el tremendo capítulo del día de hoy de nuestra 6ª temporada de Factor Cine en colaboración con Ciencia Comedy. Yo solamente quiero decir que, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, bueno, muchas gracias. Grande Truman.
Gracias. Está viviendo el reality en su casa, José. Estamos todos viviendo un reality en nuestras casas, somos todos Truman. Yo creo que dejar un mensaje final en que, independiente de los factores y todo lo demás, por acá, efectivamente, los protagonistas fueron muy controlados por distintos tipos de situaciones y personas, ambos, tanto Matrix como Truman. Siempre hay que recordar que antes se pensaba que lo genético, nuestra carga genética, la herencia de nuestros padres era mucho más importante que el ambiente, o 50 y 50. Ahora se sabe que el ambiente influye mucho más que la parte genética, entonces si hay alguien que, obviamente genéticamente a lo mejor tiene alguna deficiencia, alguna dificultad, el ambiente, un ambiente propicio, un ambiente estimulante, un ambiente acogedor, un ambiente de apego, es súper importante, o sea, marca la diferencia. Y yo creo que ahí igual juega un rol súper importante nosotros que somos educadores, en este papel que también tenemos en trabajo con los chicos, en su desarrollo, en cuanto influye también nuestro trabajo con ellos, a pesar del ambiente hostil que tienen muchos de ellos en sus hogares. Yo creo que igual el trabajo de los profesores es un súper trabajo que exige mucho, pero trae muchas recompensas, porque podemos hacer varios cambios. O sea, la parte genética es importante, pero el ambiente es mucho también de importancia, así que ahí hay que tratar de hacer un buen trabajo con los chicos que se puede hacer. Creo que queremos hacer también con el hogar que decíamos antes, lo del libro y todo, así que... Una tremenda iniciativa, queridos amigos. Carlos, Carlito, sí, ahora José perdón, Luis. Adelante. solamente decir que yo solamente reforzar esto de la caverna, porque pienso que sobre todo quienes hemos podido ejercer docencia tenemos un rol fundamental en trabajar con los estudiantes para que de algún modo vayan cuestionando la caverna que han ido construyendo. Y no solamente ellos, sino también los profesores. Alguna vez. ¿Cómo? Curiosamente los tres nos tocó hacer docencia alguna vez. Sí. Porque sobre todo en estos tiempos donde todo esto está tan cosificado de una educación casi de la receta o del estándar, que en realidad no tiene que ver mucho con, o sea, dista un poco, creo yo, de prender esa llamita en las personas, más allá de la nota, más allá del puntaje nacional que tanto se exacerba en la televisión. Entonces, eso que se puede llamar como capitalismo cognitivo, yo creo que es algo que tenemos que, como sociedad, replantearnos de una buena vez y cortarla con tanto estándar, porque la educación es mucho más que un estándar. He dicho. Así es, pues, así es, querido amigo. Bueno, antes de terminar, Andrés nos dice Mr. Anderson, es el personaje de Keanu Reeves en Matrix, y nos dice, buen cine es el Julio Verne del siglo XXI. ¿Qué les parece esa frase para terminar el programa del día de hoy? ¿Cómo? El buen cine es el Julio Verne del siglo XXI. Sí. ¿Están notable? Queridos amigos, muchas gracias por estar el día de hoy en el Factor Cine. Gracias, José Luis. Gracias Paola. No, gracias, Carlos. Queridos amigos televidentes y cinéfilos que están viendo el programa del día de hoy, un gran abrazo. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en 15 días más en este Factor Cine en colaboración con Ciencia Comedy. Nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. Que estén súper. Chao.